Les saluda Noticias al Toque Perú. Bienvenidos a los reportes más impactantes del momento. Comenzamos. Decretando un toque de queda el día 7, el presidente Pedro Castillo, en su último discurso como mandatario, se lanzó la soga al cuello, ocasionando el caos en el Perú y colisionando los poderes del Estado. Pedro Castillo, aún con la banda presidencial, había ordenado la disolución del Congreso, pero el Poder Legislativo ordenó la destitución y la detención del exmandatario de forma inmediata. Uno a uno fue renunciando su grupo de gabinete, quedando solo en el proceso legal. El pueblo no quiere más corrupción en el país. Se agrava la crisis política en Perú. El presidente Pedro Castillo está detenido después de haber anunciado que disolvía el Congreso, formaba un gobierno provisional y decretaba el estado de emergencia. Pues efectivamente lo que podemos confirmar ya es que Pedro Castillo ha sido detenido después de hacer ese anuncio considerado por todos los analistas y por el propio país como inconstitucional. Lo cierto es que ha querido tenderle un pulso al Congreso, que iba a votar en las próximas horas una moción de censura, la tercera contra él. Quizás Pedro Castillo pensó que les daban los votos y por eso ha decidido tomar esta decisión que, como decimos, es inconstitucional, pero el Congreso ha desobedecido sus órdenes, se ha reunido, ha votado esa moción de vacancia y finalmente le ha destituido con 101 votos a favor, así que a partir de las próximas horas quien va a tomar las riendas del país va a ser la vicepresidenta Dina Boluarte, quien por cierto denunció ese presunto golpe de Estado. De momento los ciudadanos han salido a las calles, se agita el ambiente político, los detractores y los defensores de Pedro Castillo están ya protestando. Lo que sí podemos contar también es que tanto la policía como las Fuerzas Armadas han asegurado que lo que se va a mantener ahora es el orden constitucional. Al parecer, el pueblo peruano ya pudo salir de este personaje, el cual en más de 15 meses en el poder lo que dio fue una mala exposición, donde se le acusa de dirigir una supuesta red de corrupción que operaba desde el Palacio de Gobierno, pero se negó a responder acogiéndose a su derecho constitucional de guardar silencio. Quedó ya en manos de la justicia y a su vez será juzgado por todos los actos de corrupción que se le acusan. Ha sido en un inesperado mensaje televisado a la nación. Con un temblor evidente en las manos, Pedro Castillo ha anunciado la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia nacional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Mientras, ha dicho, gobierno por decreto y toque de queda. Su ministro de Economía ha dimitido, también el de Exteriores, que califica la decisión de Castillo de autogolpe de Estado. La ha tomado horas antes de que el Congreso votara la tercera moción de censura en su contra. Ayer mismo hacía esta denuncia. Pretenden dinamitar la democracia y desconocer el derecho a elegir de nuestros pueblos. En este comunicado, las Fuerzas Armadas peruanas y la policía avisan, no acatarán la disolución del Congreso por ser, dicen, inconstitucional. Pedro Castillo ha sido capturado en un intento de fuga tras recibir un fuerte golpe de Estado justo después de anunciar que disolvería al Congreso de la República. Castillo ha sido rodeado por agentes de la seguridad del Estado y capturado inmediatamente para que rinda cuentas ante la justicia peruana. Estamos viendo estas imágenes en exclusiva en Canal N del momento exacto en que la policía interviene este vehículo. Vemos a la gente totalmente rechazando la situación que ha generado el vacado Pedro Castillo. Han ingresado prácticamente a la pista, lo han rodeado los vehículos para evitar que se vaya, evitar que se dé a la fuga. Y vemos a la seguridad del Estado tratando de apartar a las personas en ese momento. Y claro, en medio de esta persecución también por los medios de comunicación para no soltarle la pista. Estado resguardado incluso de los equipos de la SWAT. Eso es la avenida Garcilaso de la Vega. Esta imagen que capta a la comitiva de Pedro Castillo Terrones siendo interceptada por varias personas. Ese es el vehículo oficial en el que se desplazaba habitualmente José Pedro Castillo Terrones, vacado, expresidente de la República. El Congreso de Perú ha destituido al presidente izquierdista Pedro Castillo por incapacidad moral, ignorando la decisión del mandatario poco más temprano de disolver el Parlamento.
Tras el golpe de Estado anunciado en Perú por el presidente, el Congreso destituye a Pedro Castillo en una respuesta inmediata. La incapacidad moral y los actos de corrupción llevaron al presidente Castillo a su triste desenlace. Las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Estamos orgullosos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que han respetado estrictamente la Constitución Política del Perú y al Congreso también por haberse mantenido firmes. Y por supuesto que a la Fiscal de la Nación, que nunca claudicó en su afán de seguir investigando. Porque sin la Fiscalía y el Ministerio Público quizás no hubiéramos sabido de todas las tropelías que hemos podido conocer en los últimos días. Así que yo creo que es un día histórico para el Perú. Le toca asumir a la señora Dina Boluarte, eso es lo que manda la Constitución, la primera presidenta mujer, y esperamos que con ella se abra un espacio justamente de diálogo, un espacio de poder conversar las fuerzas políticas, pero también con la sociedad civil y poder, ¿no es cierto?, enrumbrar el rumbo del Perú. El Perú se merece un mejor destino. Perú vive sus horas más inciertas en muchos años. Medios locales apuntan que el presidente Pedro Castillo ha sido detenido hora después de anunciar la disolución del Congreso este miércoles. El mandatario además había decretado un gobierno de sección, la reestructuración del Poder Judicial y el toque de queda nocturno. La medida ha provocado el rechazo de las distintas fuerzas políticas, incluso del partido que lo llevó al poder, Perú Libre, por ir en contra de la democracia. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas del país para restablecer el orden constitucional y aseguró: se ha dado un golpe de Estado al más puro estilo del siglo XX. Un total de 101 congresistas han votado a favor de la moción de vacancia del presidente Pedro Castillo, con solo 6 votos en contra y 11 abstenciones. El Congreso de Perú destituyó el miércoles al presidente izquierdista Pedro Castillo por incapacidad moral, ignorando la decisión del mandatario más temprano de disolver el Parlamento. La destitución de Castillo fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas. La votación se realizó en la sede del Congreso y fue transmitida en directo por la televisión. Dina Boluarte toma el control de la presidencia tras la destitución oficial de Pedro Castillo y emite su primer mensaje ante el Congreso. Boluarte arremetió contra Castillo acusándolo de desestabilizar el país y en ese sentido, mientras se calman las cosas en el Perú, Castillo permanecerá capturado por las fuerzas del Estado. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. La Fiscalía General acusa al mandatario Pedro Castillo de liderar una presunta organización criminal dedicada a entregar licitaciones de obras públicas a cambio de dinero. Es la primera vez que este organismo denuncia a un presidente en funciones en el Perú. Se trata de un capítulo más de la larga pugna que se vive en el país entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. La denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría, con 13 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. De esta manera se daba luz verde a un proceso de investigación en contra del presidente Castillo. La denuncia presentada por la Fiscalía General es de suma gravedad, ya que acusa al mandatario de dirigir una red de corrupción, de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. A ojos de Pedro Castillo, la denuncia forja el inicio de una nueva modalidad de golpe de Estado.
La corrupción del gobierno de Castillo no tiene límites. Más chamba en el Estado para los amigos de Betsy Chávez. Hace poco más de 2 años, Betsy Chávez era una abogada desconocida, pero hoy con el fajín y en el poder, cuestiona la labor de la prensa que informa lo que ella hace cuando asume un cargo en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Hasta dónde llega el cinismo de los políticos corruptos del país que huyen con total impunidad con el dinero de las arcas del Estado? Felizmente, doña Betsy, cuando no tenía el poder, mandaba a ver los dominicales. Estamos aquí los malpensados, estamos saliendo más temprano hoy día porque queremos darles el espacio suficiente para que ustedes puedan ver los principales programas dominicales. Hoy, con el fajín y el poder, nos odian. Señores sicarios de la información, Hola. Se llama Omar Vázquez Quispe. Ganaba 1.680 soles en la Universidad Basadre. Y seguro ya saben qué pasó con el ayudante de turno en este gobierno. Betsy, con el poder y con el fajín, lo convirtió en asesor 2 del Estado peruano. Chamba para mis amigos. De acuerdo a los documentos, Omar II Vázquez Quispe pasó de ganar 1.680 soles a, agárrense, 17.680 soles mensuales. Casi 11 veces más en el Ministerio de por ser amigo de Betsy Chávez. Ella también cumplió con la promesa de don Pedro. No más pobres en un país rico. Excepto que fue para sus amigos. Como parecía tan escandaloso el año pasado, su amigo Omar Quispe empezó a recibir este año, sin parar, un poquito menos. 15.600 soles, parejito, mes a mes. Nunca había sido asesor, nunca había trabajado en un ministerio, menos en el Ministerio de Trabajo, ni siquiera fue empleado o director de línea en el Mintra, pero no importa, era amigo de Betsy Chávez y también su ayudante en los videos. A la luz pública exponen audios al señor Dimitri Semanche, donde se da a conocer la complicidad, donde ayudan a escapar y a salir del país a sobrinos del presidente Pedro Castillo. El exministro del Interior Dimitri Semanche se pronunció sobre las declaraciones del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, José Luis Fernández, quien lo acusó de haber estado implicado en la fuga del extitular de Transportes y Comunicaciones, Francisco Silva. Recuerda que vive un palomino, no palomino manchego, sino otro palomino que viene cuidando de Bruno en la casa del Noticias al Toque Perú te invita a suscribirte. Déjanos tu like y tus comentarios para que te informes de las últimas noticias. Hasta la próxima.